Hola, soy María Graciela Sarmiento Prada, estudiante del tercer semestre de la Maestría de Innovación Educativa en la Universidad Pedagógica Experimental Libertadores de la República Bolivariana de Venezuela, en la unidad curricular Creatividad facilitada por la doctora Gladys Rangel. Hoy traigo a colación el tema la creatividad en el desarrollo de las habilidades cognitivas. Me permito conceptualizar lo que es la creatividad y las habilidades cognitivas según algunos autores que me ha parecido pertinente citar. Pero sin antes decir que las exigencias que nos hace este mundo cambiante, dinámico y que demanda con sus nuevos paradigmas un cambio global, actual, según el desarrollo desacelerado de las tecnología en la información, la ciencia, la globalización, la competitividad y la demanda laboral, permite que se exija la formación de individuos que sean competentes, innovadores, creativos y con una responsabilidad social. Es por eso que las diferentes instituciones educativas, viendo ese impacto del mundo cambiante, han tenido que replantear sus planes educativos, teniendo en cuenta los intereses y las necesidades de ese mismo estudiante, para que sea un ser humano competente en sus diferentes facetas como persona. Teniendo en cuenta toda esta situación global actual, me permito traer a colación autores como Csikszentmihalyi en 1998, que es citado por Gardner en el 2001, el cual define la creatividad como un estado de conciencia que permite generar una red de relaciones para identificar, plantear, resolver problemas de manera relevante y divergente. Este estado de conciencia es una capacidad de carácter cognitivo afectivo que le permite a toda persona organizar el proceso psicológico que le lleva a mostrar un comportamiento nuevo u original, flexible, fluido y organizado, orientado a la búsqueda, la detención y solución de un problema. Partiendo de este pensamiento, nos damos cuenta que la creatividad permite que el individuo conozca sus cualidades, sus fortalezas y sus debilidades desde la parte emocional, desde la parte afectiva, a la parte como persona, como ser humano, y que se desarrollen algunos procesos. Pero ¿cómo va a mostrar que es un ser creativo? Cuando esos mismos procesos le permiten tomar un conocimiento y transformarlo en la búsqueda de solución de sus propios problemas. Teniendo en cuenta lo que nos dijo Csikszentmihalyi anteriormente en su enunciado, y con este esquema donde nos plantea los tres elementos que hay que tener en cuenta en el estudio de la creatividad, que es el individuo, la cultura y la sociedad, donde el individuo, como toda persona, tiene sus errores, sus defectos y sus cualidades o virtudes, el cual plantea una idea, el cual toma una información y plantea una nueva idea, genera una nueva idea, que esa idea va a ser de acuerdo a la cultura, al dominio donde el ser humano está desenvolviéndose en su cultura propia, pero que esa misma idea va a influir dentro de un ámbito de una sociedad, y que es esa sociedad la que va a juzgar a ese individuo, a la idea que tiene ese individuo, y la va a juzgar si es pertinente o no es pertinente al desarrollo de la persona y a la sociedad donde él vive. Entonces, la misma sociedad selecciona esa novedad o esa idea novedosa y la clasifica como novedosa o como creativa o como pertinente. Partiendo desde ahí, nos presenta a un individuo
que tiene una cultura propia y que incide en una sociedad, pero que la sociedad incide también en ese individuo. Desde otro punto de vista, también me permito citar a Margaret Boden, Steinberg, Aníbal Puente Ferrera, Manuela Romo, Saturnino de la Torre, González, Marta Martínez Llantada, Albertina Millán Martínez, entre otros, que todos están de acuerdo que la creatividad es la condición que se basa en los procesos de pensamiento, habilidades y competencias comunes a todo ser humano. Esta condición de ser creativo no solamente tiene que ver con el desarrollo del pensamiento o de una habilidad particular o de una competencia. No, esta creatividad permea todas estas tres aspectos del ser humano, y que estos tres aspectos del ser humano, que es el pensamiento, las habilidades y las competencias, son comunes para todo ser humano. Entonces, todo ser humano por naturaleza es creativo. Lo que hay que es brindarle las herramientas, las estrategias para desarrollar esa creatividad y para que se vuelva un ser competente, capaz de solucionar sus propios conflictos, sus propias necesidades y sus propios problemas. Por otro lado, la conceptualización de habilidades cognitivas las tomo desde el punto de vista, según Velázquez Burgos, Remolina de Cleves y de la Calle Márquez, donde todos concuerdan de que es un conjunto de operaciones mentales que permiten al estudiante integrar la información adquirida por vías sensoriales en estructuras de conocimiento más abarcadoras que tengan sentido para él. El ser humano aprende de la relación que él tenga, de percibir, de la relación que él tenga con el medio externo y del cual percibe y capta información, diferente clase de información, y que esta información o ese conocimiento se va a ver desarrollado, se va a ver transformado de acuerdo al sentido que él tenga. Si para él esa información que le brinda el medio es interesante, es importante, tiene algún sentido, él la va a transformar, se va a apropiar de esa información y la va a hacer productiva. Pero si al contrario no le va a despertar ningún interés, él no va a hacer una debida apropiación de esa información. Desde esta misma nos plantea que, según Velázquez Burgos, Remolina de Cleves y de la Calle Márquez, nos plantean que el ser humano tiene unas habilidades cognitivas, que estas habilidades cognitivas son las que la escuela debe tener en cuenta para que desarrolle en sus estudiantes como seres humanos, para que los forme de acuerdo a las exigencias que tiene el mundo cambiante. Y estas habilidades, en primera parte tenemos la creatividad, cuando el ser humano es capaz de transformar, inventar, imaginar, diseñar, detectar problemas. Las analíticas, cuando el ser humano es capaz de clasificar, relacionar, comparar, generalizar. Las socializadoras, cuando el ser humano es capaz de trabajar en equipo, pero que también es capaz de trabajar en forma individual. Las cognitivas, cuando este mismo individuo es capaz de usar un vocabulario acorde a la necesidad, al ambiente, al entorno en el cual se está desarrollando y aplica una redacción y unas reglas ortográficas. Las críticas, cuando es capaz de evaluar, enjuiciar, justificar, elegir y discernir. Las descriptivas, cuando es capaz de resumir, enumerar, describir y narrar cualquier información que llega a él, que percibe y que siempre la va a aplicar en pro de solucionar situaciones adversas o problemas. Pero que estas habilidades, nos dice Corregidor, Moralejo y Ávila, tienen unos elementos que intervienen en ellas, y que esos elementos
es la atención, que la atención es lo que favorece a que haya una buena observación para que se pueda hacer una clasificación y así se puede inferir. Que la percepción es el elemento que permite que el individuo organice, interprete las experiencias previas. El proceso del pensamiento, que es cuando el individuo toma los datos, los procesa, los compara de acuerdo a la necesidad en la solución de algunas situaciones. La memoria y la recuperación es cuando el individuo toma toda esa información y genera unas nuevas respuestas, originales, nuevas o adaptadas a la necesidad que él vive o que vive en su dimensión personal o en su dimensión social. También me he permitido traer unos autores que han planteado y han tomado la creatividad en sus diferentes teorías, como en el caso de Vygotsky en 1981, que dice que el cerebro no se limita a conservar o reproducir la información, que va mucho más allá y aprende a crear, innovar, combinar y reelaborar nuevos conceptos partiendo de los anteriores, lo cual hace que en la actividad creadora la persona modifique su presente y se proyecte hacia su futuro. Es así como vemos que el individuo no es un individuo que toma y toma conocimiento y los deja ahí, o que puede reproducir y reproducir información. No, tiene que ser un individuo que sea capaz de cambiar, de modificar desde su propia vida, como también impactar dentro de una sociedad. Por otro lado, cité a Stenberg, que fue citado por Puente Ferreras en 1999 y el cual dice que la resolución de problemas requiere creatividad y se basa en las cooperaciones semejantes a los procesos ordinarios, cognitivos, componentes metacognitivos y de autorregulación, incluyendo la autorregulación emocional y motivacional. Teniendo en cuenta esto, quiere decir que todo individuo que es creativo debe ser autorregulado, emocionalmente y motivacionalmente, que sea un individuo que sea capaz de saber hasta dónde van sus límites y dónde van los límites de las demás personas, que sea cumplidor, que sepa cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos sin atropellar a los demás, y que los pensamientos creativos y las respuestas creativas les sirvan para mejorar su propia vida. Por otro lado, cité según David Perkins, citado por Bode en 1994, que dice que la creatividad se basa en capacidades psicológicas universalmente compartidas, tales como la percepción, la memoria y la capacidad de advertir cosas interesantes y reconocer analogías. Perkins nos dice que el individuo es capaz de percibir, pero que también tiene la capacidad de advertir lo que es interesante y lo que no es interesante, lo que puede servir y lo que no puede servir, y que eso, de acuerdo a eso, guarda en su memoria y le da uso en el momento adecuado a esa información. Según el concepto de Papalia en el 2005, la creatividad consiste en la habilidad de ver las cosas bajo una nueva perspectiva e intentar luego soluciones originales y eficaces. Para ello existen por lo menos dos tipos de pensamiento que se relacionan con la resolución de problemas y la creatividad misma. El pensamiento divergente, que es la capacidad para redescubrir respuestas nuevas y originales, y el pensamiento convergente, que es la capacidad para descubrir una única respuesta. Papalia nos dice que el individuo es capaz de resolver problemas de forma creativa, de buscarles soluciones. Por muy grandes que sean las situaciones, él es capaz de innovar, de crear, de buscar miles de estrategias. En conclusión, aunque la creatividad tiene un carácter cognitivo, la misma demanda ser permeada por procesos no cognitivos como la motivación y la afectividad, a fin de propiciar el desarrollo de las competencias cognitivas comunes a todo ser humano. Partiendo de esta conclusión, pues la creatividad es una de las habilidades que debemos tener en cuenta en nuestros procesos educativos y que toda institución educativa debe plantearse en sus diferentes planes de estudio para que el individuo cada vez sea un individuo competente, que pueda desarrollarse
en el campo laboral, familiar y social.